¿Qué tal, amigos? Ahora es momento de analizar el trabajo que realiza un sistema, pero donde ya afecta la fricción dinámica. Y para ello, veamos la siguiente configuración. Tenemos un objeto de masa m, al cual se le aplica una fuerza F, por lo tanto, este objeto se va a desplazar cierta distancia delta x. Como consecuencia de esta fuerza y de este desplazamiento, hay una fuerza de oposición que se llama fuerza de fricción dinámica, cuya definición la tenemos aquí. La fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. También tenemos un par de fuerzas de acción y reacción, que son el peso y la fuerza normal. Recordemos la definición de trabajo que tenemos aquí abajo. El trabajo va a ser igual a la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, en base a estas ecuaciones que tenemos aquí, vamos a desarrollar una expresión para el trabajo total de este sistema. Sabemos que el trabajo total, para este caso, va a ser igual a la suma del trabajo que aporta la fuerza F más el trabajo que aporta la fuerza de fricción. Y ustedes pueden decir, sí, pero también tenemos la fuerza normal y el peso. Pero como la fuerza normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento, no hacen trabajo, o su trabajo es cero. Vamos a sustituir las expresiones correspondientes. Trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza, pues sería F por el desplazamiento por el coseno del ángulo, más el trabajo que hace la fuerza de fricción. Vamos a ver. Magnitud de la fuerza de fricción, Fd, por el desplazamiento por el coseno del ángulo 2. Vamos a llamarle así, ángulo 1 y ángulo 2. Y ahora vamos a identificar cuáles son estos ángulos. El ángulo 1 es el ángulo que hay entre el desplazamiento, es decir, este desplazamiento y la fuerza. Observemos que el ángulo que hay es de 0 grados. El coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esta expresión me quedaría F por desplazamiento por 1 más F de fricción dinámica por el desplazamiento por el coseno de ¿qué ángulo? Fíjense que el desplazamiento aquí lo tenemos hacia acá y el movimiento se aplica hacia allá. Perdón, el movimiento es hacia allá y la fuerza es hacia acá. Por lo tanto, el ángulo que hay aquí es de 180 grados. Y el coseno de 180, recordemos nuestro curso de trigonometría, coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, aquí tenemos un menos 1. Reordenando, tendríamos este signo más por menos, menos Fd por el desplazamiento. Y hay que sustituir lo que ya conocemos. La fricción dinámica, ¿a qué es igual? Aquí está. Al coeficiente de fricción dinámica por la fuerza normal. F por el desplazamiento menos el coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal por el desplazamiento. Y esta fuerza normal, ¿de dónde la podemos calcular? Pues de la suma de fuerzas en Y. Vamos a hacerlo por acá. Suma de fuerzas en Y. Tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como el objeto no se está moviendo verticalmente, pues la aceleración en Y va a ser 0. ¿Qué fuerzas en Y tengo? Pues la normal, positiva, menos el peso negativo, mg. Y eso va a ser igual a 0. De manera que la fuerza normal es igual a el peso. Y en vez de poner esta n, nosotros podemos poner mg. Entonces el trabajo total va a ser igual a F por el desplazamiento menos el coeficiente de fricción dinámica por mg por delta x. En este punto notamos que tenemos factor común, delta x. El trabajo total va a ser igual a delta x, que multiplica la fuerza, menos el coeficiente de fricción dinámico por Fg.
mg, perdón. Y esta sería mi expresión para el trabajo realizado por una fuerza F y además la fuerza de fricción dinámica correspondiente en oposición al movimiento. Notemos que si el coeficiente de fricción dinámico es igual a 0, es decir, que no hay fricción, que la superficie es completamente lisa, este término se me anula porque 0 por m por g me da 0. ¿Y qué es lo único que me quedaría? Pues si no hay fricción, lo que tengo es que el trabajo total va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Y esto qué es igual? Pues es igual al trabajo de la fuerza únicamente. Si no hay fricción, si no hay fuerza de fricción, no hay trabajo de la fricción. Y vemos cómo este problema ya cobra un sentido físico. Nos vemos en el siguiente problema y hay que seguir estudiando.